Muy buenas tardes a todos los presentes. Gracias por estar acá en esta reunión virtual. Gracias por su valiosa asistencia. El motivo de la charla o de la conferencia es porque como todo estudiante pesista de la Universidad de San Carlos de Guatemala, previo a optar el título de licenciatura debe realizar un proyecto social, y pues en este caso mi ejercicio profesional supervisado lo enfoqué con base a ciertos estudios que se realizaron dentro del Instituto Aldea La Guitarra, y pues vamos a describirlo. Previo a esto, le damos la bienvenida a las autoridades presentes. En medio de nosotros tenemos al licenciado José Edi Valiente Reyes como licenciado asesor, a la profesora de enseñanza media Amalia Magdalena Martínez Pérez como directora del establecimiento, Crisia Susdalki de la Loma, promotora de salud, Marcia Yanet González, enfermera profesional, y el licenciado Byron Cifuentes, conferencista. Con base a todos los estudios y diversos procesos que se realizaron en el Instituto Aldea La Guitarra, se determinó o se realizó un diagnóstico. Posteriormente se determinó un listado de carencias y ver qué solución se le podría dar a este tipo de problemas. Pues en este caso nos encontramos con que la población estudiantil sufría el problema de los embarazos en la adolescencia, y pues esto es un problema muy grande porque le ocasiona diversas consecuencias drásticas que en su momento también las vamos a tratar. Y pues esta fue el tema seleccionado y problema a resolver dentro del proyecto del ejercicio profesional supervisado EPS. Damos inicio con la exposición, la charla. En sí, pues debemos tomar en cuenta que para poder entender los embarazos no deseados, pues hay que saber sobre educación sexual. La sexualidad, pues, no solo emana el acto de tener relaciones sexogenitales, sino que también dice que o consiste en poder procrear hijos, pues obviamente con base a cierta responsabilidad adquirida, o en algunos momentos pues el adolescente únicamente lo realiza por cuestiones de experimentar con su cuerpo. Tampoco es solo de saber en qué consiste el género el aparato reproductor masculino, femenino, los géneros o solo las partes de los cuerpos, sino que también consiste en poder desarrollar un conocimiento, ¿sí?, en las personas. Pues a veces esto deja muchas dudas, porque hay adolescentes o estudiantes que buscan medios de información erróneos a través de amigos, a través del internet, que en internet no todas las páginas son confiables, y pues en su momento pues también se puede acudir a las diversas instituciones que están dentro del municipio de Retauleu, y también al servicio del Instituto Aldea La Guitarra, ¿sí? El Centro de Salud, el Hospital Nacional, diversas universidades que también realizan proyectos sociales en beneficio de la población estudiantil. También tenemos en los establecimientos educativos como algún trabajo por parte de los docentes, pues aplicar guías o mallas curriculares de ciencias naturales que han servido como apoyo para la explicación de estos temas,
¿sí? Entonces, pues, a veces decimos no tenemos acceso a información, pero y a veces pues acudimos a un medio de información erróneo. Realmente pues el evitar los embarazos en adolescentes pues es algo que motiva primero a la familia, porque los motiva a no cometer errores dentro de la adolescencia, a tener una adolescencia libre de responsabilidades grandes o libre de compromisos de mamá o de papá, o libres de una adolescencia con pañales, ¿verdad? Pues cuando esto se trata de evitar, pues sería excelente para los adolescentes y las familias. Ahora cuando definitivamente el error se comete, pues hay deserción escolar, búsqueda obligatoria de empleo, desvelos cuando nace el bebé, se pierden derecho de salir a jugar las veces que se desean, etcétera. También pues para ello tenemos la presencia de la promotora de salud, su participación a esa distancia, y pues les dejamos en el uso de la palabra a Crisia de la Loma. Hola a todos, mi nombre es Crisia de la Loma. Gracias a Luis Donaldo por la invitación a esta charla que es muy importante para el aprendizaje de los adolescentes. El tema es la educación sexual. Iniciamos hablando por qué es la sexualidad. Pues la sexualidad va más allá de un acto sexual, ya que involucra nuestro cuerpo, nuestra salud, nuestro bienestar, nuestros sentimientos y emociones. Nuestra anatomía sexual son nuestros órganos reproductivos que generan distintos cambios desde la pubertad. Sabemos de que la pubertad en hombres y mujeres pues es totalmente diferente. En hombres se produce un cambio de voz, cambio de cuerpo, tamaño. En mujeres pues es más notable, ya que es aumento de senos, la aparición de la primera menstruación. Y en la pubertad pues se producen hormonas que hacen que nuestros cambios sean físicos, también internos. Cuando decimos internos nos referimos a nuestras emociones. Debido a nuestros cambios, el interés por el sexo opuesto pues aumenta. Y en esta etapa también pues definimos nuestra orientación sexual. Si somos homosexuales, heterosexuales, bisexuales, que es otro punto más profundo. El sexo es muy importante en la vida de todo ser humano. Es muy natural, pero requiere de mucha estabilidad emocional y madurez, sobre todo compromiso. ¿Por qué? Porque cuando los adolescentes, los jóvenes, toman la decisión con madurez de experimentar el acto sexogenital, lo tienen que hacer con responsabilidad, ya que debido a esto pueden haber dos situaciones: enfermedades de transmisión sexual y embarazos no deseados pues, en adolescentes. Esto se ve mucho ya en la etapa media vez se entren en la pubertad, pues ya empiezan los jóvenes a querer experimentar. Entonces tenemos que conocer todo este tema que es muy profundo, ya que tenemos que cuidar nuestro cuerpo, nuestra integridad. Y si con madurez decidimos pues experimentar ese acto, debemos conocer que hay diferentes tipos de métodos para cuidarnos. Para cuidar nuestra salud, tenemos que utilizar los métodos anticonceptivos, y el más recomendable en pareja es el condón, ya que se protege de una enfermedad de transmisión sexual. No es solo de proteger por un embarazo a las jovencitas, sino que también de muchísimas enfermedades que hoy en día están atacando a la juventud. ¿Por qué? Porque no se orientan o no se cuidan, no tienen esa responsabilidad en su persona
para hacer eso con madurez. Entonces, las enfermedades más comunes que podemos ver es el papiloma humano, el herpes que se da también, los cánceres, los tipos de cánceres que se dan en mujeres. Entonces, tenemos que actuar con responsabilidad. Si no tenemos responsabilidad, pues mejor evitemos hasta lo más que podamos meternos a cosas ya pues de adultos, ¿va? Porque en una etapa de nuestra vida como adolescentes nuestras hormonas andan ahí sí que alborotadas, y es por eso de que se toman decisiones así a la ligera. Si no conocemos de ciertos temas, pues podemos abocarnos a personas que sepan. Hoy en día tenemos muchos medios para comunicarnos, las redes sociales, el internet. Entonces, el motivo de esta charla es concientizar a todos los jóvenes a que tengamos responsabilidad con nuestro cuerpo, porque una enfermedad de transmisión sexual es algo que se puede evitar y es muy, pero muy difícil de tratar. Cuando no tenemos ese conocimiento, actuamos de por sí sin esa responsabilidad que nos debe de caracterizar. No es malo. Pues finalizamos con una recomendación. Si no conocemos ciertos temas, si tenemos alguna duda, pues aboquémonos a alguien que sepa, pero lo importante es orientarnos para tomar buenas decisiones en nuestra vida y que no nos afecten en nuestra salud. Gracias. Muy bien, vamos a continuar con nuestra presentación. Ella nos aportaba datos bien importantes, ¿verdad? Hay que tener responsabilidad, hacer uso de los métodos anticonceptivos para evitar cualquier embarazo que al final de cuentas pues sea perjudicial para los adolescentes. Como aporte hacia los métodos anticonceptivos, que también nos sirve para prevenir enfermedades de transmisión sexual, tenemos la participación de Marcia Yanet. Ella es enfermera profesional y actualmente labora en el Hospital Nacional de Retauleu. Mi nombre es Marcia González, soy enfermera profesional. En esta hora vamos a hablar un poco sobre los métodos anticonceptivos. ¿Cuáles son los métodos anticonceptivos? Son todos aquellos que nos ayudan a prevenir un embarazo no deseado. Recordemos que la única forma de prevenir un embarazo no deseado es no tener relaciones sexogenitales. Existen diferentes métodos sobre los cuales vamos a hablar en esta hora. Tenemos los métodos hormonales como las pastillas y las inyecciones, que son las más comunes. Las pastillas son aquellas que vienen en un blister, en presentación de un blister que consta de 28 pastillas. Estas se deben de hacer, el uso es a partir de que tenemos la finalización de nuestro último día de menstruación. Si por ejemplo nuestra menstruación, nuestro periodo menstrual nos dura 3 días, debemos de hacer uso a partir del 4.º día. Recordar siempre que se debe de tomar todos los días en un mismo horario establecido. Si la tomamos por la mañana, si la tomamos por la tarde o por la noche, debe ser siempre con el mismo horario. Si en algún momento olvidamos tomar nuestras pastillas, corremos el riesgo de quedar embarazados ese día. También están las inyecciones, que están las mensuales, las bimensuales y las trimestrales. Estas deben de administrarse de igual manera hasta el último día de nuestra menstruación. Y recordar, si usamos inyecciones mensuales, que si nos administramos una inyección con fecha 7, cada mes la administración debe ser con fecha 7. No dejar correr más de 2 o 3 días, porque también corremos el riesgo en quedar embarazada. También están los implantes como el DIU, pero estas únicamente los colocan personal de salud o personal médico. También están los métodos anticonceptivos de barrera como los condones femeninos y masculinos. ¿Cuáles son las ventajas de los métodos de barrera?
que estos no solo previenen embarazos no deseados, sino también previenen enfermedades de transmisión sexual. Por eso es importante que hagamos uso de estos métodos, pero el uso debe ser de una forma correcta. También están los métodos naturales o los métodos de ritmo, dentro del cual encontramos el método del collar. Pero este método únicamente es seguro si la mujer es regular con su periodo menstrual, es decir, que si menstrua con fecha 4 o con fecha 5, cada mes debe ser así. Porque si tenemos un periodo menstrual irregular, este método no es eficaz. En cualquier momento se corre el riesgo de quedar embarazada. También tenemos los métodos permanentes, pero estos métodos son regularmente utilizados por las personas que están seguras que ya tienen la cantidad de hijos deseados. Por ejemplo, el método permanente en los hombres se llama vasectomía y el método permanente en las mujeres se llama ligadura de trompas. Con este se debe estar seguro que si ya tenemos 2, 3 hijos o la cantidad que deseamos, se hace si nosotros estamos seguros de que solo esa cantidad de hijos queremos tener. Esto únicamente lo puede hacer un médico. Existen también los métodos de emergencia. ¿Cuáles son los métodos de emergencia? Son las pastillas de las 24 horas, pero estas no son recomendadas con un uso frecuente. ¿En qué momento se pueden usar los métodos de emergencia? Solo si estamos usando un método de barrera como condón y este se rompe, entonces podemos usar este método. Pero este método es bajo prescripción médica. Su uso no es de que nosotros lo podamos adquirir solo así. Debemos de tener una receta médica para poder utilizarlo. ¿Qué debemos de tomar en cuenta para poder elegir un método anticonceptivo? ¿Qué debemos de considerar? Primero debemos de considerar la eficacia. Es importante recordarles que los métodos anticonceptivos no tienen un 100% de eficacia. Todos están dentro de un 95 y 98%. ¿Qué significa? De que aunque usemos algún método, siempre existe un 5% de posibilidad de que quedemos embarazadas. Debemos de ver la eficacia, debemos de ver la cantidad, debemos de saber el costo, porque algunos métodos los podemos adquirir en un centro o puesto de salud, pero la mayoría se adquieren en alguna farmacia, o sea, tienen un costo. También debemos de tomar en cuenta algunos problemas de salud que nos pueden limitar en algunos métodos, como por ejemplo, si fuman, si hacen uso de bebidas alcohólicas. Todos estos factores influyen en diferentes tipos de métodos. Por eso es importante que al momento que usted elija o va a elegir un método anticonceptivo, acuda a un centro, a un puesto de salud o con un médico particular para que le ayude a elegir el mejor método para poder prevenir embarazos no deseados y de la misma manera prevenir enfermedades de transmisión sexual. Es importante hacer uso de cada uno de estos a partir de que tengamos el primer ciclo menstrual en las mujeres o en los hombres, a partir de la primera relación sexogenital que se tenga. Siempre se deben de usar para evitar los embarazos y para evitar enfermedades de transmisión sexual. Gracias. Agradecemos la participación de la enfermera Marcia González, pues también nos ampliaba bastante el tema de los métodos anticonceptivos. Pues realmente el utilizarlo pues requiere de bastante responsabilidad, puesto que si en dado caso algún adolescente con su pareja pues decide tener relaciones sexogenitales y pues no los utiliza, pues es lógico, ¿no? que pueda existir un embarazo. Cuando existe el embarazo, pues se empieza a desarrollar el proceso de fecundación, que aquí incluye la creación de un nuevo ser, la etapa del embarazo, el desarrollo del embrión, del feto. El embarazo pues es el tiempo en que tarda un cigoto en desarrollarse dentro del vientre de la madre, pues son 9 meses, en algunos casos especiales tiende a ser 7, 8,
pero requiere de cierta atención bastante delicada. Ya en relación al parto, pues es el nacimiento del bebé con la ayuda de algún médico o de comunidades que apoyan. Hay comunidades, o en el caso de la aldea La Guitarra, existen todavía las comadronas, ¿verdad? Y pues los tipos de parto natural, parto por cesárea, etcétera. Para continuar con este tema, tenemos la intervención del licenciado Byron Cifuentes, que también muy gustosamente aceptó la invitación a esta charla. Buen día para todos, qué gusto saludarles. Vamos a tomar este momento para poder desarrollar un tema que es muy interesante y que es bastante informativo para nosotros. Antes de eso quisiera presentarme. Mi nombre es Byron Cifuentes y voy a desarrollar esto, ¿verdad?, de la manera más simple, más práctica, para que pueda ser bastante productivo y funcional para todos nosotros. Yo quiero hablar hoy sobre el proceso de fecundación, y básicamente ese es el proceso por el cual dos gametos, hablamos de masculino y femenino, se fusionan durante la reproducción sexual para crear un nuevo individuo con un genoma derivado de ambos progenitores. Mira, básicamente los dos fines principales de la fecundación son la combinación de genes derivados de ambos progenitores y la generación de un nuevo individuo. Quiere decir que básicamente es el comienzo de la vida humana. Que básicamente la fecundación también tiene un proceso, y vamos a mencionar ahora 4 partes importantes que creemos son bastante adecuadas para establecer bien claramente todo el proceso de la fecundación. Número 1, el primer contacto y reconocimiento entre el óvulo y el espermatozoide, que en la mayor parte de los casos es de gran importancia, ¿verdad?, para asegurar que los gametos sean de la misma especie. Número 2, la regulación de la interacción entre el espermatozoide y el gameto femenino. Solamente un gameto masculino debe fecundar un gameto femenino, ¿verdad? Básicamente no puede suceder de otra forma. Esto puede lograrse permitiendo que solo un espermatozoide entre el óvulo y lo que impedirá el ingreso de otros. O sea, básicamente un solo espermatozoide puede entrar al óvulo, ¿verdad? Y cuando entra uno, básicamente topa o evita o impide, ¿verdad?, el ingreso de los demás. El tercer paso es la fusión del material genético proveniente de ambos gametos, y el último paso, o paso número 4, la formación del cigoto y el inicio de su desarrollo, ¿verdad? Básicamente la formación de la vida humana. Luego de que han sucedido estos 4 pasos, pues ya pasamos a la etapa del embarazo, ¿verdad? En el periodo que transcurre entre la implantación del cigoto al útero hasta el momento del parto, ocurren cambios pues fisiológicos significativos, ¿verdad? Porque obviamente pues no va a ser la misma situación una mujer con embarazo y una mujer sin embarazo, ¿verdad? Por ahí está básicamente establecido que estos cambios pueden ser también metabólicos o morfológicos, ¿verdad?, que se producen en la mujer y que son encaminados a proteger, nutrir y permitir el desarrollo del feto, ¿verdad? Como por ejemplo la interrupción de los ciclos menstruales o el aumento del tamaño de las mamas para preparar la lactancia, ¿verdad? Todos es sabido que cuando hay un embarazo, pues el ciclo menstrual de las mujeres se interrumpe, y pues básicamente todo esto es para preservar, para proteger y para nutrir la nueva vida que ha sido fecundada. Una de las grandes situaciones que sucede con el embarazo es que parte del embarazo, o un tema que se puede hablar dentro de la cuestión del embarazo, es el embarazo no deseado, que sucede por una acción que realmente la mujer, ¿verdad?, pues no estaba buscando. Hablamos de que de repente no fue una cuestión planificada y de repente el método anticonceptivo falló, o pudo haber sido por ejemplo una violación. Una mujer sufre una violación y pues obviamente hay por ahí algún tipo de fecundación. El embarazo no deseado es una problemática que sucede en Guatemala por muchas razones, ¿verdad?, que no vamos a profundizar aquí porque nos faltaría un poco de tiempo, pero yo sí creo que es un tema muy importante, porque viene a afectar a las familias guatemaltecas, porque ya hay una vida más, ¿verdad?, que procrear, que alimentar, y entonces ya entra en juego la economía y algunas otras facetas, ¿verdad?, que como les digo no podemos profundizar por el tiempo que tenemos para
para este tema. Algunos de los síntomas que se presentan en el embarazo pues básicamente son bastante notorios. Por ejemplo, la falta de menstruación, los senos o las mamas sensibles o hinchadas, náusea con o sin vómitos, ¿verdad? La fatiga, los cambios de humores y las aversiones alimenticias. Podemos decir también que cuando una mujer está embarazada sufre mucho de antojo, ¿verdad? Por ahí va lo alimenticio, de que quiere comer cosas que de repente son bastante extrañas porque tiene antojo y porque pues lo necesita comer, ¿verdad? Entonces los síntomas del embarazo pueden medirse por ese tipo de cosas. Que al final también son importantes porque estamos procreando, ¿verdad? Una vida, un nuevo ser humano que ya dentro de unos pocos meses pues ya podrá estar físicamente y lo podríamos tocar nosotros. En el embarazo hay algunas etapas que pues son bastante notorias y que sería bueno explicar. Por ejemplo, en el primer mes el sistema nervioso comienza a formarse, estamos hablando del feto, ¿verdad? Y el corazón comienza a tomar forma y comienza a latir. En el segundo mes, pues ya comienza la formación del cerebro, es decir, que básicamente la vida ya se va formando integralmente. En el tercer mes, el feto puede realizar movimientos y ya se puede reconocer el sexo, ¿verdad? Del feto. En el cuarto mes, el aparato circulatorio pues ya está básicamente terminado y el esqueleto empieza a organizarse. En el quinto mes termina la maduración del sistema nervioso, ¿verdad? Y los bronquios y pulmones casi han madurado a su totalidad. Y obviamente con el pasar de esto, pues el feto se va haciendo más grande y el estómago, ¿verdad? de la mujer obviamente también se va haciendo más grande. En el séptimo mes ella posee los órganos necesarios para vivir fuera del útero materno. Y en el octavo y en el noveno mes, básicamente este feto completa su desarrollo, ¿verdad? Después de este tiempo, pues yo creo que ya él puede salir, de hecho sale, ¿verdad? A la vida nueva y pues empieza una nueva vida, ¿verdad? Ya como un bebé que viene a este mundo pues a respirar, a hacer muchas funciones. Obviamente también estamos hablando de un proceso que es importante antes de que el bebé nazca o en el proceso en el que el bebé nace, que es el parto, que básicamente lo podemos dividir en tres: la dilatación, la expulsión y el alumbramiento. En la dilatación tenemos algunos factores o pasos, como por ejemplo la rotura de la bolsa amniótica, las contracciones uterinas, ¿verdad? La dilatación del cuello uterino. En la expulsión pues obviamente empiezan las contracciones y ya está la salida del feto, ¿verdad? El feto es expulsado, luego se corta el cordón umbilical y obviamente ya estamos hablando de un nacimiento. Y de último, el alumbramiento. Básicamente estamos hablando de la expulsión de la placenta, ¿verdad? Que este proceso es bien importante, porque de no llevarlo a cabo entonces podríamos ser presencia o ser testigos de Dios no lo quiera, la muerte también del feto, ¿verdad? Por una mala práctica o por alguna situación que se salga por ahí de las manos en este proceso. Obviamente, como de todos es sabido, este tema del embarazo pues abarca el embarazo no deseado, y como un embarazo no deseado también hay muchas personas que buscan soluciones hacia ese tipo de situaciones que han venido a afectar sus vidas de una forma u otra, porque un bebé no planificado o un bebé que no estaba estipulado que se pudiera fecundar y obviamente nacer, pues ya cambia mucho, ¿verdad? En cuanto a la cuestión económica, la cuestión familiar, la cuestión laboral, y pues eso da paso a que las personas puedan decidir en algún momento trabajar o practicar un aborto. Básicamente yo voy a explicar qué es el aborto y podríamos decir que consiste en la interrupción del embarazo y se puede producir tanto de forma espontánea como inducida, ¿verdad? Sea cual sea el caso, el aborto concluye con la expulsión del feto a través del canal vaginal. Estamos hablando de un aborto espontáneo cuando una persona pues está embarazada y por alguna complicación que tiene en su anatomía, en su cuerpo, en el proceso, pues expulsa, ¿verdad? Al bebé, se interrumpe ese proceso de embarazo. Y también un aborto inducido, que es cuando ya la persona, en este caso una mujer, busca un doctor para practicarse un aborto. Realmente estamos hablando de una cuestión bastante delicada, porque como personas no tendríamos la capacidad, no tendríamos la autoridad
como para poder quitarle la vida a alguien, ¿verdad? Realmente el feto, el bebé que va a nacer no tiene la culpa de muchas cosas que pasan, pero creemos que sí puede ser en algún momento una persona muy productiva para la sociedad. Entonces, obviamente esta es una mala decisión y en Guatemala se practica esta actividad muchísimo, y pues es algo que por ahí habría que regular de alguna forma. Quisiéramos tocar temas de materia legal. Con respecto al tema que estamos hablando, podemos hablar sobre la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, que en muchos de sus artículos básicamente recalcan la importancia de la niñez y de la adolescencia, y los deberes del Estado de promover y adoptar medidas necesarias para proteger a las familias, ¿verdad? El artículo 4 habla sobre esos deberes que básicamente enfatizan que necesitamos proteger a las familias, porque la base de la sociedad en Guatemala es la familia, y de nadie o de todos es sabido de que realmente muchas de las familias en Guatemala pues pasan por una situación difícil, y agregamos a eso cosas como embarazos no deseados y abortos. Entonces el Estado necesita proteger esas vidas y esas familias. En esta misma ley, en el título 2, Derechos Humanos, y capítulo 1, que son los derechos individuales, en el artículo 9 está el derecho a la vida, que los niños y las niñas pues básicamente tenemos derecho fundamental a la vida, y es una obligación del Estado garantizar la supervivencia, seguridad y desarrollo integral de todos. Entonces realmente entendemos que parte de las funciones del Estado, del gobierno de Guatemala, es garantizar la vida, pero también desarrollar la vida. En temas económicos, en temas sociales, entendemos que el Estado de Guatemala debería proporcionar por lo menos los estándares básicos para que como guatemaltecos podamos desarrollarnos. Estamos hablando de educación, estamos hablando de salud, todo lo que concierne a desarrollar la vida de la sociedad y obviamente de los niños y de los adolescentes. Realmente queremos o pretendemos, ¿verdad? O nuestra intención es que este tema en el poco tiempo en el que pudimos desarrollarlo pues haya sido de bastante productividad, que hayamos aprendido algo, y yo los invito a que puedan ustedes también ir a la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia para poder conocer más en cuanto a materia legal, que es muy importante, cómo se maneja este tema y cómo podríamos nosotros ayudar, ¿verdad?, a los niños y a los adolescentes partiendo de una faceta o de una materia legal. Qué gusto saludarles, que Dios les bendiga y que tengan un buen día. Vamos a continuar, pues el licenciado Byron pues nos explicaba algunas causas o consecuencias que generan estos problemas dentro de la adolescencia, y pues es algo que quizá cualquier adolescente pueda caer en esto, pero si se tienen las medidas de prevención necesarias y pues obviamente la información necesaria también para que puedan actuar con base a fundamentos buenos o principios legales, pues sería un poquito complicado que caigan en estas situaciones. Acá estaban escribiendo algunas personas. Tenemos tenemos una interrogante acá. Dice, ¿qué métodos anticonceptivos es o dentro de los métodos anticonceptivos, cuál es el más recomendable? Pues preservativo. Está también el implante que se introduce en el brazo de las mujeres y también el DIU. Este sirve para bloquear el proceso de fecundación si llegara a unirse un espermatozoide con un óvulo. También dice qué instituciones o programas están habilitados para brindar información sobre planificación familiar en el Instituto Aldea La Guitarra o en la aldea. Pues acá en Retauleu o en el municipio de Retauleu tenemos el centro de salud que cuenta con un programa especial de planificación familiar. De hecho, ellos también tienen una guía nacional que la aplican, que brindan sobre los métodos anticonceptivos, las enfermedades de transmisión sexual, etcétera, ¿verdad? Entonces, y pues también en algunos programas el Hospital Nacional forma parte de ello. Eso serían básicamente. También quiero hacer un acto acá con la presencia de la directora del establecimiento,
pues como usted puede observar en su pantalla, pues esa fue la guía elaborada para el instituto, guía sobre factores sociales que ocasionan embarazos no deseados en adolescentes en el Instituto Nacional de Educación Básica, Aldea La Guitarra, Retauleu. Pues también fue autorizada por el licenciado José Edi Valiente Reyes, el licenciado asesor de mi EPS, y tenemos la evidencia cuando fue entregada la guía hacia la directora. De hecho, pues vamos a presentar acá delante de ustedes la guía que también se le fue asignada a ella. Acá está, quizá lo pueden ver algunos. La guía pues contiene actividades a resolver para que puedan practicar los estudiantes. Contiene también suficiente información o métodos de planificación familiar que en su momento pues se puedan aplicar. En este caso pues acá tenemos una actividad asignada como práctica o como apoyo para los estudiantes, o si en dado caso lo puedan trabajar en la clase también para uso de los docentes. Esa fue la guía que se le entregó a la directora Amalia Pérez, directora del establecimiento, y en eso consistía la charla sobre factores que ocasionan los embarazos no deseados en los adolescentes. Y realmente el mejor método que se pueda tener es la abstinencia, es detenerse a caer en estas tentaciones o en estos actos, pensar en un futuro y que no en un momento de placer se caigan las metas, los sueños, las visiones. Ahí sí que se tire lo que se ha invertido en el estudio y pues seguir con la mentalidad de poder tener una profesión, generar algún trabajo, un buen trabajo más adelante, y pues mantener los principios morales dentro de las familias, porque en algún momento sucede esto y pues también se ven afectadas en el sentido de que dicen en qué fallé, qué hice mal, por qué sucedió esto con mi hija o mi hijo. Entonces pues es un tema que no necesariamente tenemos que detener el conocimiento acá, sino que tenemos que informarnos día a día. Recordemos que las generaciones están cambiando, van avanzando, y pues qué mejor si nosotros los adultos pues les brindamos información adecuada para que puedan tener una educación sexual y pues puedan actuar de manera prudente. Para ir finalizando, pues les agradezco a todas las personas que pudieron haber hecho presencia a través de esta plataforma. Quizá algunos por la señal no pudieron conectarse, pero tuvimos la presencia de bastantes personas. Gracias por haber asistido y por aceptar la invitación. Esperemos de que la información cedida sea de beneficio para toda la vida, pues porque son procesos que en más de algún momento de nuestra vida vamos a llegar. Muchísimas gracias, que pasen una feliz tarde y que Dios les bendiga.